nosotros estamos listos para recibir nuestro próximo invitado. Óigame, hablar de mi buen amigo el pastor Yamil Ledesma es hablar de un hermano querido. Oye, nos conocemos hace muchísimos años y hemos cantado juntos. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo. Hace unos cuantos tiempos, hace un tiempito que no cantamos, pero les prometemos que un día haremos un dúo y lo sacaremos a la carretera y será un trending. Eso será. Estoy seguro que sí, amigo mío. Te envío un abrazo fuerte a la distancia y un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras en el Ministerio Pastoral. Gracias a toda la audiencia de Tel Problema por este gran privilegio que nos concede de poder llegar a su espacio personal a través de su dispositivo electrónico y otros medios. Gracias por esta gran oportunidad. Reciban un abrazo fuerte de este servidor Yamil Ledesma, que en el día de hoy estoy listo, Jesús, para entrar a nuestro segmento de sanidad integral en el Ministerio Pastoral. Y me estoy gustando mucho con los comentarios que estoy recibiendo y los testimonios que estoy recibiendo sobre cómo todo el contenido de Tertu Hablemos está edificando profundamente a nuestro cuerpo y comunidad pastoral. Y me parece magnífico escuchar cómo esa sanidad está entrando a lo más profundo del corazón de nuestros compañeros y compañeras, y eso tiene un efecto secundario, y es que nuestra vida sirve y funciona para la gloria de su nombre. Gloria a Dios, pastor, y sé que vienes blindado para continuar trabajando con nosotros el proceso de la restauración de la sanidad integral en el ministerio pastoral. Sobre todo, comenzamos la semana pasada a trabajar los fundamentos de la restauración de Dios. Cómo Dios restaura, que Dios restaura, que Dios no restaura, cómo Dios no restaura, y de esta manera poder identificar los procesos que ya Él ha demostrado que utiliza habitualmente para trabajar con nuestra mente y nuestro corazón. La semana pasada utilizamos Jeremías capítulo 31 del verso 27 al 34 y particularmente hicimos énfasis en el verso 33 que decía: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hoy vamos a estar utilizando, para combinar con ese pasaje, el libro de Ezequiel capítulo 11, del verso 19 al 20, que dice de la siguiente manera: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. La mente y el corazón, Jesús, han sido utilizados en la Escritura habitualmente para hablar de dos zonas o dos áreas sumamente importantes en la vida de un ser humano, sobre todo como criaturas. Somos recipientes, nosotros no somos el contenido, somos el continente, el envase, y Dios es el contenido. Ahora, el símbolo del corazón y de la mente es tan importante para Dios porque ambos se convierten en la bóveda o el lugar donde habitan las motivaciones, las intenciones, las tendencias, los hábitos, también el discernimiento, las evaluaciones y la manera en que nosotros pensamos. Claro, si usted está frente a una operación de corazón abierto, nosotros podemos ver el corazón como músculo, como órgano, pero si alguien es operado de corazón abierto, ciertamente, si yo te digo: Jesús, ¿dónde está el corazón? Tú puedes señalar el músculo, pero si yo te pido que tú señales las motivaciones del corazón, ¿dónde se encuentra eso? ¿En dónde residen las motivaciones? Así que el corazón como símbolo es ese lugar, es esa residencia, es la bóveda, es ese
esa zona donde se encuentran motivaciones, aspiraciones, anhelos y todas aquellas cosas que producen una tendencia en nuestra vida. Lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos, aquello de lo cual nosotros tenemos apetito, eso sale del corazón. Y la mente es ese lugar donde son las evaluaciones, las interpretaciones. Igual si estamos delante de una operación, una cirugía de cerebro, podemos ver el cerebro como músculo, pero no podemos ver las facultades, ni la sabiduría, ni la inteligencia. ¿Cómo nosotros vamos a notar lo que hay en la mente y en el corazón, Jesús? En el desempeño de nuestra vida. Ese es el lugar donde se va a proyectar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Mire cuán importante es esto, pastor y pastora, compañero y compañera, que cuando Dios habla de restauración en la Escritura y cuando Dios decide acercarse a nuestra vida para restaurarnos, no lo hace sobre la piel, ni los sensores, ni las emociones, ni lo que nosotros sentimos. Va directamente a la mente y al corazón. Y esto es bien importante. Ya hemos señalado en otras ocasiones que la restauración sintética, Jesús, y la restauración cosmética, que básicamente son estas restauraciones tipo oropel, y hemos dicho en otras ocasiones que oropel es la lámina que se coloca sobre otro material como un baño de oro, una lámina de oro, donde parece oro, pero no lo es, porque es oropel, es una lámina superficial. Y la restauración superficial o la restauración cosmética o estética, que es una atracción y es algo con lo cual tenemos que luchar mucho, Jesús, que a veces nosotros en los procesos de restauración queremos que todo sea remedios ligeros y procedimientos cortos. Mira, pastor, eso es como el oro, que es oro, en vez de oro legítimo, es oro lejísimo. Oro lejísimo, fíjate, esa palabra la voy a añadir al diccionario, me gustó mucho. En vez de oro legítimo, oro lejísimo. Oro lejísimo, muy bien dicho, porque no tiene fundamento, Jesús, no tiene cómo sostenerse a largo plazo. El andamio queda débil, la restauración es superficial, tiene que ver con los sentidos y eso puede ser un elemento que perjudique mi proceso de sanación. ¿Cómo lo hace el Todopoderoso? Cuando Dios apunta a restaurarnos, ¿está hablando de restitución de cosas o restaurar nuestra comunión con Él? Muy importante esto. Nosotros podemos confundir la restitución de cosas con la restauración de nuestra comunión con Dios. Y mire, el tamaño de la iglesia, el tamaño de la población que se congrega en la iglesia, damos gracias al Señor que esas personas están en la iglesia, pero Dios está bien interesado de que el líder esté saludable y que el líder se encuentre en buen estado, porque si el edificio es una catedral y el edificio es un castillo, pero la gente que está dentro del edificio no está en buen estado para manejar de manera adecuada la responsabilidad que Dios va a colocar sobre sus hombros, tenemos problemas. Y ya hemos visto una gran cantidad de casos cuando se deterioró el corazón del rey David, el ungido, el matagigantes. Urías terminó sin vida, Betsabé terminó en su casa y David acabó en silencio. Cuando el corazón de Salomón se deterioró y la mente de Salomón dejó de vivir en armonía con las ordenanzas y las instrucciones de Dios, Salomón distorsionó completamente el modelo cúltico y el modelo devocional del pueblo de Israel. Así que todos nosotros somos vulnerables a atravesar por este proceso de indiferencia a la restauración de nuestra comunión con Dios. El Señor lo dice de esta manera: para que tú no tengas una restauración sintética y cosmética, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y pondré un corazón de carne. Esto tiene que ver con reemplazo, Jesús, que no es algo simpático. Cuando llega el Señor
y nosotros solicitamos restauración. Restaura mi conducta, restaura mi carácter, restaura mis disciplinas. Y el Señor lo primero que hace es comenzar a desmantelar el andamio que nosotros instalamos sin su supervisión. Entonces, no es tan agradable porque Dios no está haciendo una consulta, ni tampoco nos está haciendo un trueque. Él está diciendo bien sencillo, para que ese corazón y esa mente funcionen para la gloria de mi nombre, y para que tú seas un recipiente que no se encuentre quebrado y el contenido no se disperse ni se desperdicie el contenido, vamos a utilizar el quebrantamiento, Jesús, el quebrantamiento como un método y mecanismo para que tú puedas servir para la gloria de mi nombre. Hay algo que me gusta mucho que dice José Luis Navajo, autor del libro Lunes con mi viejo pastor, y es que un vaso que corta es un vaso roto. Bien sencillo. Un vaso que corta es un vaso roto. Y yo debo evitar ser restaurado por parchos o por particiones. No, yo quiero que revises mi vaso, revises mi vasija, y si tú entiendes que esta vasija no está respondiendo a sus obligaciones y sus deberes, rómpela y hazla de nuevo. Y en ese proceso voy a llorar cosas importantes en las cuales yo había colocado mi confianza. Jesús, Dios las va a remover. Aquellas cosas las cuales yo había intentado que se convirtieran en pequeños ídolos, Dios los va a reemplazar, pero al final viene un espíritu nuevo y viene un corazón de carne que sustituye el corazón de piedra. ¿Cuál es el propósito de eso? El verso 20. Para, con el propósito de que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Lo que está diciendo es, el proceso de restauración apunta a que todo aquello que ha intentado sustituir a Dios, sus atributos, su providencia y su presencia, necesita ser reemplazado para que Dios y sus propósitos sean entronizados. Ezequiel capítulo 36, del verso 24 al verso 27, lo dice de la siguiente manera: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El verso 27 dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Tres cosas importantes: anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. El detalle es que para yo ser restaurado, raíz, tronco, ramas y fruto, en ese orden, necesito primero que mente y corazón sean colonizados e interceptados por el Espíritu Santo. Si el Señor restaura todas las cosas que están alrededor de mí, Jesús, pero no me restaura a mí, y si Dios restaura el templo, el auditorio, el equipo de sonido, todas estas cosas, y yo soy un buen orador, que tengo habilidades retóricas y capacidades de oratoria y destrezas semánticas, pues yo voy a impresionar a la gente, pero voy a hacer mal uso de los recursos que el Espíritu Santo me va a otorgar, o los dones del Espíritu Santo, que su propósito es la edificación de la iglesia, no el mantenimiento de mi fama ni el mantenimiento de mi gloria. Así que anhelamos que Dios restaure, pero queremos que sea conforme a los fundamentos de la restauración del Señor. La restauración es posible, nuestra sanación es alcanzable, pero para poder hacerlo, pastores y pastoras, Dios tiene que llegar a la mente
donde se analiza, se escudriña, se evalúa, se interpreta, y al corazón, de donde emana todas nuestras intenciones. Proverbios 4:23, para cerrar este análisis, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Cuando hablemos de restauración, hablemos de mente y de corazón. Es importante sentir a Dios. Dios quiere dejarse sentir, pero también es importante interpretar de manera correcta qué es lo que estamos sintiendo, de manera que nuestras emociones no nos traicionen a mitad de camino. A mí me parece, pastor, de hecho en la pantalla tenemos ahí raíz, tronco, rama y fruto. Ahí está. ¿Cómo es el proceso? Donde el pastor Yamil nos ha estado dirigiendo en estos espacios, que ha sido fabuloso. Y me parece, pastor, que una de las cosas importantes donde los pastores y las pastoras debemos tener claro es que ciertamente el corazón, allí es donde Dios, sin lugar a dudas, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, es donde Dios quiere trabajar con nosotros para que ciertamente la restauración no sea una experiencia estética, no sea una experiencia donde simplemente es como un pequeño parcho. No, Él quiere ir a la raíz y cambiar desde lo profundo, para que cuando entonces ese fruto salga un fruto nuevo, renovado, salga un fruto que no esté corrupto, que se quedó el germen malo adentro, sino que desde adentro Él tiene que cambiarlo. Y no tan solo cambiarlo, es darnos uno nuevo, como dice definitivamente, definitivamente. Y como una de nuestras mayores tentaciones es ocular. Nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra capacidad auditiva para escuchar, pero al oído entran las vocales y las consonantes, entran las palabras y sus significados. Pero el contacto ocular con lo que se mide, lo que se pesa, lo que se puede contar, lo que se puede medir, eso es una tentación de todos los días. O sea que no existe tal cosa como la restauración, ya estoy terminado, o la restauración, ya no necesito mantenimiento. Es algo que yo debo recordar todos los días. ¿Por qué? Porque mi corazón se va a intentar inclinar constantemente al camino fácil, remedios ligeros, procedimientos cortos, y en la medida, Jesús, en que Dios añade más y más autoridad a nuestra vida, o sea, que tenemos más influencia, que nos sigue más gente, que nos escucha más gente, nosotros necesitamos recordar de que ese corazón siempre va a intentar hacer aquello que sucedió en el libro de Génesis, capítulo número 1 y capítulo número 2, cuando Adán y Eva un día escucharon, vieron, y ese corazón y esa mente se deterioró y dijeron, sería ideal ser igual a Dios, porque ser igual a Dios significa no depender de Dios, sino pues ser paralelo a Dios. Y cuando eso sucede, hay problemas, porque se invierten los roles y comenzamos entonces frutos, ramas, tronco y raíz, y se hace de manera invertida el proceso de sanación. Totalmente de acuerdo. Y pastor, de manera interesante, cuando tú hablas sobre la experiencia de lo visual, lamentablemente el mundo en que nosotros hemos vivido y estamos viviendo es un mundo que lo visual es lo importante, lleno de percepción, es lo que yo proyecto. Si mi proyección es buena, pues yo puedo paso sin ficha. Después que la proyección sea buena, no hay ningún problema. Correcto. No importa el corazón, no, lo que importa es la proyección. Pero la proyección quita lo genuino, la proyección elimina ciertamente lo que es lo verdadero, porque simplemente lo que está es una proyección. Correcto. Me parece que Dios a los pastores y a las pastoras y a los creyentes, pero como este programa es para pastores y pastoras, a los pastores y a las pastoras, a los líderes, Dios nos llama y nos dice la proyección que a Dios, la proyección para Dios no es importante. O sea, a Dios no le interesa cómo yo me proyecto y cómo yo de alguna manera me muevo para, tú sabes, para mercadear el asunto. Has dicho algo muy importante, Jesús, porque lo que Dios quiere hacer a través de mí es tan importante como lo que Dios quiere hacer dentro de mí
en mí. Y estas dos cosas para él es bien importante. Es tan importante, Jesús. Y adelanto esto, que lo tocaremos más adelante, que cuando los discípulos le solicitan a Cristo que les ayude a identificar los indicadores de los que son y no son, de los que están y no están, porque Jesús había hablado de profetas verdaderos, profetas falsos, maestros verdaderos, maestros falsos. Entonces, ¿cómo podemos detectar esto? Porque, ¿cómo hacemos? Es algo que vemos, es algo que se mide, un detector de falsos maestros. Y Jesús dijo, miren, los dones son para edificación de la iglesia. Son instrumentos y herramientas que el Espíritu Santo provee para edificar el cuerpo. Pero no van a utilizar eso como un metrón para identificar lo que es correcto o no correcto. Van a utilizar el fruto. Por sus frutos los conocerán. ¿Por qué razón? Porque los dones se pueden imitar, pero el fruto del Espíritu no se puede imitar. Una persona que guarda silencio, dice el libro de Proverbios, que aún el insensato, cuando está callado, parece sabio. Parece sabio. Cuando abre su boca y cuando se ve en el desempeño de la vida, el fruto de lo que tiene por dentro, no hay manera. Una fuente da agua dulce o da agua salada. Y él dice, los dones, hay gente que se puede programar y puede esforzarse, puede imitar los dones, pero el fruto del Espíritu es algo que sale de la mente y el corazón. Y la persona puede empeñarse en intentar esforzarse en que no se perciba la gente cómo está su corazón, pero no va a poder lograr hacerlo. Si hay oscuridad, significa que hay ausencia de luz. Y si hay luz, significa que la oscuridad está retrocediendo. Así que muy importante lo que acabas de señalar. Mira, a mí me gusta mucho un comentario que hace Max Lucado. Max Lucado dice que si tú quieres conocer el corazón de alguien, escúchalo hablar. Y él lo ata a la experiencia de Jesús cuando Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la proyección es una cosa, pero lo que sale por la boca y ese fruto que se proyecta, eso sale del corazón. Y ahí es donde nosotros podemos entonces hacer la diferencia y podemos entonces ver. Y por eso es importante, pastores y pastoras que muchas veces nos preocupamos mucho por la proyección y cómo me quedó el sermón y cómo me proyecté y cómo me veo ante la cámara y cómo aquello y cómo lo otro. Me parece que lo que Dios nos está invitando no es a cómo yo proyecto, cómo yo marco y cuál es el tiro de cámara más bonito y qué es lo que tú sabes, toda esa cosa, sino que a mí me parece que lo que Dios nos está diciendo es el corazón, es lo importante aquí, es el corazón. Y me parece, pastor, que en esta mañana está poderoso. Mira, tengo por acá varios comentarios, pastor, antes de irnos. Así que si usted quiere, ¿verdad?, compartir con nosotros, con todo gusto lo puede hacer. Mira, el pastor Salomón Camarena desde Panamá nos dice, amén, todo es de edificación. Amén. La querida amiga Elizabeth Mata, afirmando tus expresiones, pastor Yamil, dice, amén. María Santiago también nos dice, amén. La pastora Sandra Oyola, que estuvo previo antes de tu participación, nos dice, bien dice la palabra de Dios en Jeremías 32:39, haré que haya herencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre te amen para su propio bien y el de sus hijos. Excelente. Palabra poderosa, tremendo. Y también Luzmilla Asprilla, ella nos dice amén. De hecho, esta gente me parece que son de Islas Margaritas, si la mente no me falla, que también nos están escuchando del Reino Unido, pastor Yamil. Wow, excelente. Con nosotros en estos días unos queridos oyentes que nos escucharon y se conectan con nosotros de momentos oportunos desde el Reino Unido. Wow. Pastores y pastoras escuchándonos para la gloria del Señor. Excelente. Así que, pastor, sin lugar a dudas, Dios nos sigue ministrando a través de tu palabra. Tengo por acá también a la pastora misionera Yanet Cedeño, que nos dice que son temas pertinentes. Así que así mismo es, pastora, desde Panamá, para la gloria de nuestro. Excelente. Nos alegra mucho que existe esta preocupación en el ministerio pastoral y que todos los recursos que están participando de Terto Hablemos
estén apuntando hacia el inside world, ¿verdad? El mundo interior, que es lo que va a provocar que emane de ahí toda la virtud que hace falta para que nuestra vida en comunidad o nuestro trabajo pastoral sea de manera eficiente. La semana que viene vamos a estar trabajando con el profeta Ageo y vamos a investigar con el profeta Ageo qué es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel cuando él hace un señalamiento sumamente importante sobre la restauración del templo y las intenciones de Dios a través de este proceso de restauración. Y hablaremos también un poquito de algo que han mencionado en otros segmentos, que es la neuroplasticidad del cerebro, de cómo Dios ha creado esta mente de tal manera que se puede cambiar y modificar y se puede restablecer una nueva conducta sobre esa vieja conducta que nosotros no queremos que se desarrolle en nuestra vida. Así que estoy bien entusiasmado. Si dependiera de mí, estuviera contigo todos los días con una tacita de café entre el hablemos, trabajando todos estos temas, pero vamos poco a poco, paso a paso. Tu restauración es posible, pastor, y tu sanidad es posible. Claro que sí. Y lo vamos a lograr con los mecanismos, las herramientas y todas las cosas que el Espíritu Santo provee. Pastor, pero antes de irte, me gustaría que puedas darle información a nuestra gente, nuestros queridos amigos y amigas, que sé que disfrutan tanto esta sección y que Dios les habla de manera poderosa. ¿Cómo pueden conectarse contigo, pastor, y con tu ministerio? Mira, pueden hacerlo buscándome en Facebook o en las otras redes sociales como Twitter, Instagram, Yamil Ledesma. Yamil Ledesma. Hay una cuenta en Facebook que es la que puede recibir una mayor cantidad de amigos, que es Yamil Ledesma en mayúscula. Y este es el mejor mecanismo que estoy utilizando ahora para poder mantenerme en contacto, ¿verdad? En tiempo real. Ahí me escribe y yo le contesto y nos podemos comunicar y de esa manera puedo pasarle la información. Gracias a todos los que me han estado escribiendo y me han estado compartiendo sus testimonios y han estado compartiendo conmigo también recursos. Muchas gracias. Estoy disfrutando mucho este tiempo con ustedes. Qué bendición, pastor. Un abrazo y gracias por bendecirnos, brother. Un abrazo a la distancia. Nos debemos un cafecito, así que prontito estoy llamándote. Dale. Para tener ese tiempito devocional. Siempre estar contigo es una bendición, hermano. Un abrazo. La paz del Señor. Qué bueno.